En una nevada Nochebuena en Chicago, Carter Flynn se encontraba a la entrada del Rosewood Bistro, con sus anchos hombros cubiertos de nieve fresca y el corazón agobiado por algo mucho más pesado que el frío invernal. Este padre de 36 años no había tenido una cita en 3 años, desde la noche en que su esposa Luisa falleció en un accidente navideño que aún lo atormentaba en sus sueños. El viento traía el sonido de los villancicos de una tienda cercana, y cada nota era como una pequeña puñalada a su determinación. Le había prometido a su hija que lo intentaría. Había mirado sus esperanzados ojos azules esa mañana y había asintido cuando ella le preguntó si realmente iba a conocer a alguien especial. Ahora, de pie en la puerta, con los copos de nieve derritiéndose sobre su gastada chaqueta, se preguntaba si tendría el valor de entrar. Dentro del restaurante, cálidamente iluminado, una hermosa mujer esperaba sentada. Su postura era elegante, pero cautelosa, con los dedos envueltos alrededor de una copa de vino que apenas había tocado. Alexandra Bernice, de 34 años, silenciosamente devastada por su propio pasado, miró su reloj con una impaciencia apenas disimulada. Había aceptado esta cita en contra de su mejor juicio, había dejado que su amiga la convenciera de que ya era hora, de que 3 años eran suficientes para llorar un futuro que nunca llegó. Pero sentada en este restaurante, decorado con guirnaldas y luces centelleantes, rodeada de parejas inclinadas sobre la luz de las velas, solo sentía el familiar dolor de la decepción mezclado con algo más agudo, algo más parecido al temor. La cita a ciegas estaba fracasando antes de haber comenzado realmente. Carter balbuceaba, hablaba de las reparaciones de su casa y de los proyectos escolares de su hija, y su nerviosismo se manifestaba en gestos demasiado amplios y risas demasiado rápidas. Alexandra ofrecía sonrisas corteses que nunca llegaban a sus ojos grises y respondía a las preguntas sobre su trabajo con la brevedad practicada de alguien que había aprendido a mantener el mundo a distancia. Y entonces, desde detrás de un árbol de peluche decorado con cintas plateadas, una vocecita susurró las palabras que lo cambiarían todo. Bridget Flynn, de 7 años y con el pelo como hilo de oro, tiró de la manga de su padre y miró a la mujer que estaba al otro lado de la mesa. «Papá», susurró, con los ojos azules brillantes y una certeza que ningún adulto podía explicar. «Es ella». Carter Flynn tenía el tipo de rostro que contaba historias sin palabras. Sus rasgos eran amables, marcados por las noches largas y los madrugones, por la paternidad en solitario y el peso de la pérdida. Su cabello castaño tenía mechas prematuras de canas en las sienes, y sus manos, ásperas por el trabajo eléctrico y las reparaciones de fontanería, eran las manos de un hombre que había reconstruido su vida a partir de pedazos rotos. En otro tiempo, había sido ingeniero mecánico, brillante y prometedor. Pero cuando Luisa murió, ya no pudo soportar el mundo empresarial. Necesitaba estar en casa para Bridget, necesitaba acompañarla al colegio, necesitaba estar allí cuando se despertaba de las pesadillas. Así que se convirtió en reparador, arreglando calentadores de agua y disyuntores, ganando lo justo para mantener su pequeño apartamento caliente y su pequeño mundo intacto. Su hija era todo su universo. Una pequeña niña rubia con los ojos de su madre y una sabiduría que a veces le asustaba. Bridget llevaba consigo a todas partes un oso de peluche llamado Astrid, un regalo de Luisa en sus últimos días, y hablaba con la honestidad y la claridad de los niños que han visto la tristeza demasiado pronto. Alexandra Bernice ocupaba un mundo completamente diferente. Era directora senior de marketing en una de las empresas más respetadas de Chicago. Una mujer que dirigía salas de juntas y negociaba campañas millonarias con fría precisión. Su cabello rubio caía en suaves ondas más allá de sus hombros, peinado profesionalmente, y vestía abrigos a medida y pañuelos de seda que hablaban de un éxito duramente ganado. Pero bajo ese exterior pulido vivía una mujer que ya no creía en los cuentos de hadas. 10 años antes, había perdido a su hermana menor en un accidente de coche, un dolor que había dejado un vacío en su pecho. Y solo 3 años antes, en la víspera de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, su prometido le había confesado que tenía una aventura con su mejor amiga. La boda se canceló,
El lugar se vació y Alexandra encerró su corazón tras muros de ambición profesional y distancia calculada. Había aceptado esta cita a ciegas solo porque su colega se lo había suplicado, insistido y prometido que sería diferente. Pero sentada frente a este hombre amable y torpe, que olía a serrín y hablaba de su hija con reverencia, Alexandra solo sentía el familiar dolor de la decepción. El restaurante brillaba con una luz ámbar. Guirnaldas de hojas perennes cubrían las paredes y las velas parpadeaban sobre los manteles blancos. Afuera, la nieve caía en densas y silenciosas cortinas, cubriendo Michigan Avenue con un silencio que parecía casi sagrado. Carter intentó entablar conversación, le preguntó por su trabajo, sus intereses, pero cada frase parecía caer en saco roto. Volcó su vaso de agua al alcanzar la cesta del pan, y el charco resultante se extendió por la mesa como una metáfora de su nerviosismo. Alexandra lo secó con la servilleta. Esbozó una sonrisa forzada, y Carter sintió que la velada se desvanecía como la nieve al derretirse. Lo que Carter no sabía era que Bridget se había acercado a su mesa. Su pequeño rostro se asomaba entre las ramas del árbol decorativo. La niña observaba a Alexandra con la intensidad de alguien que lee una historia que solo ella puede ver. Se fijó en cómo los dedos de Alexandra volvían una y otra vez al collar de plata que llevaba en el cuello. Una delicada cadena con un pequeño colgante en forma de copo de nieve. Vio cómo los ojos de Alexandra se volvían distantes cuando Carter mencionó las tradiciones navideñas, cómo se le cortaba ligeramente la respiración, como si estuviera tragándose el dolor. Bridget reconoció esa mirada. Lo veía en los ojos de su padre cada diciembre, la sombra que se dibujaba en su rostro cuando sonaban villancicos en las tiendas de comestibles. La forma en que apretaba un poco más la taza de café cuando los vecinos hablaban de reuniones familiares. El collar de copos de nieve de Alexandra había sido un regalo para su hermana menor, Emma, comprado en una feria callejera durante un diciembre de hacía años, cuando el mundo aún se sentía seguro. A Emma le encantaba la nieve, bailaba en ella, creía en la magia de cada cristal único. Cuando Emma murió, Alexandra encontró el collar en el joyero de su hermana y lo había llevado desde entonces. Una mañana tranquila que llevaba contra su piel. Ahora lo tocaba inconscientemente, mientras Carter hablaba del amor de su esposa por el invierno, de cómo Luisa hacía copos de nieve de papel cada año y los colgaba en sus ventanas. La coincidencia presionaba contra la compostura cuidadosamente construida de Alexandra como una grieta en el hielo. Carter también se fijó en el collar. Notó la repentina humedad en los ojos de Alexandra antes de que ella parpadeara para disimularla. Quería preguntar, quería cruzar la mesa y ofrecer consuelo por cualquier dolor que hubiera tocado accidentalmente. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Alexandra se levantó abruptamente, se excusó para ir al baño y Carter la vio alejarse, con la espalda recta y los pasos mesurados. Se llevó las manos a la cabeza, seguro de que lo había arruinado todo. Fue Bridget quien apareció entonces, deslizándose en la silla vacía de Alexandra, con su oso apretado contra el pecho. Carter levantó la vista, sorprendido. Cariño, se supone que debes estar en la mesa de los niños con los lápices de colores. Ella está triste como tú, papá, dijo Bridget con sencillez. Lo noto. Afuera la nieve se intensificaba y el viento arreciaba. Las advertencias del servicio meteorológico que Carter había ignorado antes ahora resultaban proféticas. La tormenta que se había pronosticado como leve se estaba intensificando y la temperatura bajaba rápidamente. Dentro del Rosewood Bistro, los primeros signos de problemas comenzaron con un parpadeo de las luces del techo. Luego, una ráfaga de viento sacudió las ventanas con tanta fuerza que provocó miradas nerviosas de los demás comensales. Cuando Alexandra regresó a la mesa, con el maquillaje cuidadosamente restaurado, encontró a Bridget sentada en su asiento, con las manitas cruzadas como si esperara una conversación de adultos. Tu collar es bonito, dijo Bridget con voz suave. Mi mamá tenía uno igual. Ahora está en el cielo. Alexandra contuvo el aliento. Miró a la niña, la miró de verdad, y vio reflejado en sus ojos, demasiado jóvenes para comprender tal pérdida, el mismo dolor vacío que ella sentía.
Lo siento mucho, susurró Alexandra, sentándose en la silla junto a Bridget en lugar de frente a ella. Mi hermana pequeña también está en el cielo. Le encantaban los copos de nieve. Carter observó la conversación. Algo se movió en su pecho. Una puerta que había cerrado con llave 3 años atrás comenzaba a abrirse. Las luces volvieron a parpadear y esta vez permanecieron tenues. Un camarero pasó apresuradamente con expresión de disculpa, murmurando algo sobre fluctuaciones de energía. A través de los altos ventanales, la calle se había transformado en un manto blanco. La visibilidad se reducía a unos pocos metros. Los coches avanzaban lentamente por la avenida, con los faros difuminados en halos inútiles. El gerente del restaurante apareció, levantando las manos para calmar a la multitud que murmuraba, y anunció que la ciudad había emitido advertencias de viaje y que las calles se estaban cerrando debido a la rápida acumulación de nieve y al hielo negro. Carter se levantó inmediatamente, con su instinto protector por encima de su torpeza. Bridget, tenemos que irnos a casa antes de que esto empeore. Miró a Alexandra con una expresión de disculpa en el rostro. Lo siento, tengo que llevarla a un lugar seguro. Alexandra también se levantó, dejando de lado su fachada profesional para revelar una preocupación genuina. Los autobuses han dejado de funcionar. He oído que los trenes están retrasados. ¿A qué distancia vives? A 40 minutos a pie con buen tiempo, admitió Carter con Bridget en medio de la tormenta. No lo sé. Bridget, que parecía percibir la creciente ansiedad de los adultos, apretó la mano de su padre. No pasa nada, papá. Estaremos bien. Pero el consuelo de la niña resultó prematuro. Mientras Carter ayudaba a Bridget a ponerse el abrigo y Alexandra recogía sus pertenencias, la atención de la niña se desvió hacia la ventana, hacia el mundo blanco que se arremolinaba más allá. Nunca había visto nevar tan intensamente. Nunca había visto cómo se acumulaba contra el cristal en montones que parecían crecer por momentos. Sin pensarlo, hipnotizada por la belleza y lo extraño del espectáculo, Bridget se escapó del lado de su padre y salió por la puerta principal del Bay Astro hacia la tormenta. El frío la golpeó como una fuerza física, robándole el aliento, y tropezó hacia adelante, con sus pequeñas botas hundiéndose inmediatamente en la nieve que le llegaba más allá de las rodillas. Quería dar media vuelta, pero la puerta se había cerrado detrás de ella y el viento era tan fuerte que no podía oír su propia voz. Dentro, Carter se giró para coger la mano de Bridget y se encontró con el aire vacío. Su corazón se detuvo. Bridget se giró, buscando en los alrededores. Entonces, el color se desvaneció de su rostro. Bridget. La palabra salió como un rugido que silenció el restaurante. Se abalanzó hacia la puerta. Alexandra justo detrás de él y salieron juntos a la tormenta. El viento atravesaba la ropa. La nieve era tan espesa que ocultaba la calle, los edificios, todo. La voz de Carter se quebró al llamar a su hija. El pánico despojó de todo el control que había construido durante 3 años como padre soltero. Esta era su pesadilla, la que lo despertaba jadeando a las 2 de la madrugada. El terror de perderla como había perdido a Luisa, de fallarle a la persona que más lo necesitaba. Alexandra, temblando bajo su elegante abrigo de lana, totalmente inadecuado para una ventisca, vio el miedo en el rostro de Carter y tomó una decisión. No lo dejaría solo en esta situación. Se llevó las manos a la boca y llamó a Bridget, su voz casi perdida en el aullido del viento. Se movieron juntas, buscando detrás de los coches, entre los escaparates. Las manos de Carter temblaban mientras apartaba la nieve de los posibles escondites. Fue Alexandra quien vio la pequeña silueta rosa acurrucada contra un vehículo aparcado en la zona de aparcamiento del restaurante. Una diminuta figura casi enterrada en la nieve. Ahí, señaló, y Carter ya estaba corriendo, con las botas resbalando sobre el hielo y cayendo de rodillas junto a su hija. Bridget lloraba, con la cara roja por el frío y los dientes castañeando tan violentamente que no podía hablar. Carter la abrazó, la envolvió con su abrigo y utilizó su propio cuerpo para protegerla del viento. «Ya te tengo, pequeña, ya te tengo».
Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Alexandra llegó segundos después y, sin dudarlo, se quitó la bufanda y se la envolvió alrededor de la cabeza y los hombros de Bridget. Luego se apretó contra la espalda de Carter, añadiendo su cuerpo como otra barrera contra la tormenta. Los tres se acurrucaron allí, desconocidos hasta hacía unas horas, ahora unidos en una lucha contra la furia de la naturaleza. No podemos quedarnos aquí fuera, dijo Alexandra, con los labios casi entumecidos. Tenemos que volver dentro. Juntos se levantaron con dificultad. Carter llevaba a Bridget y Alexandra, los guiaba de vuelta hacia el resplandor ámbar del viastro. Entraron a trompicones por la puerta y casi se derrumbaron. La nieve se deslizaba de ellos en trozos. El agua se acumulaba en el suelo. Otros clientes se apresuraron a acercarse con mantas, toallas y bebidas calientes. El gerente anunció que nadie se iría esa noche, que el restaurante serviría de refugio de emergencia hasta que pasara la tormenta o los servicios de la ciudad pudieran llegar hasta ellos. Carter se sentó en una mesa de la esquina. Bridget estaba envuelta en 3 mantas y su pequeño cuerpo aún temblaba. Él le frotó los brazos y la espalda y le susurró palabras de consuelo mientras su propio corazón latía con fuerza contra sus costillas. Alexandra se deslizó en la mesa junto a ellos, con el pelo pegado a la cabeza, su costosa blusa de seda arruinada y las manos temblando por algo más que el frío. Extendió una mano y la colocó sobre la rodilla de Bridget, un gesto de consuelo que la sorprendió incluso a ella misma. «Eres muy valiente», le dijo Alexandra a la niña en voz baja. «Más valiente de lo que yo he sido en mucho tiempo». Bridget la miró, con los ojos azules aún húmedos por las lágrimas, pero ya más despejados. «Tú también viniste a buscarme», dijo. Al igual que papá, algo pasó entre Carter y Alexandra. Entonces, un entendimiento que prescindía de palabras. En ese momento, en medio del caos de la tormenta y el terror de casi perder a un hijo, los muros que cada uno había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. Carter no vio a la profesional pulida que le había parecido tan distante durante la cena, sino a una mujer que había corrido hacia una tormenta de nieve por un niño al que apenas conocía. Alexandra no vio al viudo torpe y afligido, sino a un padre cuyo amor era tan intenso que rayaba en lo sagrado. El Beastro se sumió en una vigilia inquieta. Las familias se agruparon, los desconocidos compartieron mesas y el personal se movió por la sala, ofreciendo todo el consuelo que pudieron. La electricidad se estabilizó lo suficiente como para mantener la calefacción y alguien encontró linternas a pilas que proyectaban una luz más suave y agradable que las fluorescentes del techo. El resplandor dorado transformó el restaurante en algo atemporal, un refugio suspendido fuera del flujo normal de las horas y las obligaciones. Era casi como un sueño. Este grupo de personas suspendidas entre un momento y el siguiente, esperando a que el mundo exterior se calmara. Carter no podía dejar de mirar a su hija, no podía dejar de tocarle el pelo, la cara, asegurándose de que estaba realmente a salvo. El miedo había desenterrado recuerdos que luchaba diariamente por reprimir. Recuerdos de otra noche de invierno, de los faros deslizándose sobre el hielo, de la llamada telefónica que había acabado con su mundo. Se había prometido a sí mismo que nunca dejaría que le pasara nada a Bridget. Había estructurado toda su vida en torno a mantenerla a salvo, y esa noche había fallado. La culpa le pesaba en la garganta como una piedra que no podía tragar. Alexandra lo observaba con algo peligrosamente parecido a la ternura. Reconoció la autoculpabilidad en sus ojos, la forma en que parecía encogerse sobre sí mismo con cada minuto que pasaba. Ella había llevado esa misma carga después de la muerte de su hermana. Había pasado meses repitiendo cada decisión, cada momento, preguntándose si podría y haber cambiado el resultado. Quería decirle que no era culpa suya, que los niños eran rápidos e impredecibles, que había encontrado a Bridget y la había traído de vuelta, y eso era lo que importaba. Pero las palabras le parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para la magnitud de su miedo. Así que, en lugar de eso, se inclinó sobre la mesa y le puso la mano encima. El contacto los sorprendió a ambos.
Carter bajó la vista hacia sus manos unidas, luego miró a Alexandra a la cara y encontró allí un eco de su propio dolor, un reconocimiento que iba más allá de la simpatía. «Tú también perdiste a alguien en Navidad», dijo en voz baja. No era una pregunta. Alexandra asintió con la garganta apretada. «A mi hermana, a mi esposa», susurró Carter. «Hace 3 años, en un accidente de coche en Nochebuena. Tragó saliva. Pensé que esta noche quizá podría intentar seguir adelante. Quizá era el momento. Pero ya no sé cómo hacerlo. No sé ser otra cosa que el padre de Bridget. Ya no sé cómo confiar en nadie», confesó Alexandra. «Construí toda mi vida en torno a ser alguien que no necesita a nadie, que no puede volver a sufrir. Y entonces te vi correr hacia esa tormenta por tu hija. Y pensé que quizá me había equivocado sobre lo que es la fuerza». Bridget, adormilada por el calor y el cansancio, murmuró algo que ninguno de los adultos captó al principio. Alexandra se inclinó hacia ella. «¿Qué has dicho, cariño? ¿Ya no das miedo?». Bridget dijo somnolienta. «Te pareces a mamá cuando le sonríes a papá». A Alexandra se le llenaron los ojos de lágrimas, y esta vez no intentó ocultarlo. Carter le apretó la mano y se quedaron allí sentados. Dos personas destrozadas que empezaban a creer, contra todo pronóstico, que las piezas rotas aún podían encajar. Pero la paz era frágil y la noche aún no había terminado para ellos. Al otro lado del restaurante, cerca de la barra, donde unos cuantos clientes se habían reunido para ver la tormenta a través de los grandes ventanales, un hombre observaba a Carter y Alexandra con los ojos entrecerrados. Silas Thornton había trabajado con Alexandra durante 5 años. La había invitado a cenar una docena de veces y ella siempre le había rechazado con educada profesionalidad. Había visto llegar al restaurante esa noche. Había observado cómo se desarrollaba su cita a ciegas desde su mesa en la esquina y había sentido cómo el dolor del rechazo se agudizaba hasta convertirse en algo más desagradable al ver cómo ella miraba al reparador de aspecto corriente y vestimenta sencilla que tenía enfrente. Cuando la tormenta los había atrapado a todos dentro, Silas se había alegrado al principio, pensando que eso le daba más tiempo para posicionarse como la mejor opción, el compañero más adecuado. Pero al ver a Alexandra cuidar del hijo de Carter, al verla coger la mano de Carter con una delicadeza que nunca le había mostrado a él, Silas sintió que su ego se cuajaba en rencor y se acercó a su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con 2 tazas de café en las manos, como si ofreciera amabilidad. «Alexandra, pensé que quizá necesitarías esto». Dejó una taza delante de ella y luego se volvió hacia Carter con una condescendencia ensayada. «Menuda noche para una primera cita, ¿no? Aunque supongo que Alexandra te habrá dicho que todo esto forma parte de la iniciativa benéfica de la oficina». Carter parpadeó, confundido. «¿Iniciativa benéfica?». Silas abrió los ojos con fingida sorpresa. «Oh, no me lo ha dicho. Hemos estado llevando a cabo este programa en el trabajo, emparejando a ejecutivos con personas de, bueno, diferentes orígenes. Alcance comunitario, ya sabes. Es bueno para la imagen de la empresa». Le dio una palmada en el hombro a Carter con falsa camaradería. «Creo que es maravilloso lo que estás haciendo al participar. No todo el mundo se sentiría cómodo siendo la buena acción de alguien». Las palabras cayeron como piedras. El rostro de Carter se quedó muy quieto y retiró la mano de Alexandra como si se hubiera quemado. Alexandra miró a Silas con horror creciente, comprendiendo inmediatamente lo que había hecho, lo que estaba tratando de hacer. «Eso no es cierto», dijo bruscamente. «Silas, eso es una completa mentira». Pero el daño ya se había hecho. Carter se puso de pie, con movimientos rígidos y una expresión estremecida. «Está bien», dijo en voz baja. «Debería ir a ver a Bridget», excepto que Bridget estaba allí mismo, mirando a los adultos con ojos preocupados, sintiendo que algo iba mal. «Carter, por favor». Alexandra también se levantó y se acercó a él. «Está mintiendo. No hay ningún programa benéfico. Acepté esta cita porque un amigo la organizó, porque pensé que quizá estaba lista para volver a intentarlo». «No pasa nada», repitió Carter, y el vacío de su voz era peor que la ira.
Gracias por ayudar con Bridget. Te lo agradezco. Cogió a su hija en brazos, con las mantas y todo, y se trasladó a otra mesa al otro lado de la sala, de espaldas a Alexandra, con los hombros rígidos por el dolor. Silas sonrió al ver la cara consternada de Alexandra. Solo intentaba ayudar a aclarar las cosas. No hay necesidad de dejar que los malentendidos se prolonguen. Aléjate de mí, dijo Alexandra con la voz temblorosa de furia. Eres un hombre mezquino y cruel, y acabas de herir a alguien que ya ha sufrido bastante. ¿Yo he herido a alguien? Se burló Silas. Tú eres la que se acuesta con el personal, Alexandra. Te estaba haciendo un favor, recordándote quién eres en realidad. Sé perfectamente quién soy, dijo Alexandra con frialdad. Soy alguien que acaba de darse cuenta de que ha desperdiciado años de su vida trabajando junto a gente como tú. Se apartó de él, pero le temblaban las manos. Su corazón se había roto al ver la expresión de Carter, al ver cómo se había retirado como si esperara un rechazo desde el principio. La noche se alargaba y la tormenta no daba señales de amainar. Alexandra se sentó sola en su mesa, observando a Carter al otro lado de la sala mientras él sostenía a Bridget, meciéndola suavemente con la cara vuelta hacia la ventana. Quería ir a verle para explicarle, para deshacer de alguna manera lo que Silas había envenenado, pero la distancia entre ellos le parecía insuperable. Bridget, sin embargo, tenía otros planes. La niña estaba cansada, pero no dormía, y lo había oído todo. Se escurrió de los brazos de su padre cuando éste se quedó dormido por un momento y cruzó el restaurante descalza hasta situarse frente a la mesa de Alexandra. «Has entristecido a papá», dijo Bridget, pero no había acusación en su voz, solo observación. «No era mi intención», susurró Alexandra. «El hombre que dijo esas cosas mentía. No sabía que esta noche iba a ser especial. Pensaba que iba a ser otra velada decepcionante. Pero entonces te conocí a ti y a tu padre, y todo cambió». Bridget la miró con sus dos ojos sabios. «Papá cree que nadie volverá a quererlo porque mamá se ha ido. Cree que está demasiado destrozado». Se subió al asiento junto a Alexandra sin que nadie la invitara. Su pequeña mano buscó la más grande de Alexandra. «Pero tú también estás destrozada, ¿verdad? Lo sé. Y aún así viniste a buscarme en la nieve». Las lágrimas de Alexandra finalmente cayeron, silenciosas y calientes sobre sus frías mejillas. «Estoy destrozada. Llevo mucho tiempo destrozada. Quizás las personas destrozadas pueden arreglarse unas a otras», dijo Bridget. «Como cuando papá pega mis juguetes, dos piezas rotas pueden formar una sola cosa». Se recostó contra el costado de Alexandra, confiada y cálida. «Creo que tú eres la indicada, aunque papá esté demasiado asustado ahora mismo». Al otro lado de la habitación, Carter se despertó y vio que Bridget no estaba, y se sentó presa del pánico antes de verla con Alexandra. Su primer instinto fue recuperarla, mantener la distancia que le hacía sentir más seguro que la esperanza. Pero al ver a su hija acurrucarse contra la mujer que había corrido hacia una tormenta de nieve por ella, al ver a Alexandra abrazar a Bridget con tanta ternura y cuidado, Carter sintió la primera grieta en su determinación. Las horas se arrastraban hacia el amanecer, y la tormenta finalmente comenzó a perder su furia cuando la primera luz grisácea tocó el cielo. Las máquinas quitanieves de la ciudad pasaban rugiendo, con sus luces naranjas parpadeando a través de las ventanas, y el gerente del Via Astro anunció que se estaban limpiando las calles y que el transporte público se reanudaría en unas horas. La gente comenzó a moverse, recogiendo sus pertenencias, revisando sus teléfonos, haciendo planes para volver a sus vidas interrumpidas. Carter se acercó lentamente hasta la mesa de Alexandra, con Bridget aún dormida contra su hombro. «Debería llevármela», dijo en voz baja. Alexandra lo miró, con los ojos enrojecidos por el llanto, el cansancio y el peso de la noche. «No soy un caso de caridad, y tú no lo eres para mí», dijo ella. Lo que dijo Silas era cruel y falso. «No espero que me creas, pero necesito que sepas que es verdad». Carter se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se sentó frente a ella,
con cuidado de no despertar a Bridget. Quiero creerte, admitió, pero he pasado 3 años creyendo que lo que tuve con Luisa era único en la vida, que intentar cualquier otra cosa era una tontería. Y luego esta noche, por primera vez, sentí algo que no era solo dolor, y eso me aterrorizó. Cuando Silas dijo lo que dijo, una parte de mí se sintió casi aliviada porque el miedo es más fácil que la esperanza. Lo sé, dijo Alexandra. Sé exactamente lo que quieres decir, porque yo también lo sentí. Esa aterradora posibilidad de que tal vez pudiera intentarlo de nuevo, de que tal vez pudieras ver más allá de todas mis defensas. Y cuando te alejaste, quise dejarte ir para demostrarme a mí misma que tenía razón al no confiar en nadie. Pero entonces tu hija me recordó que ser valiente no significa no tener miedo. Se trata de hacerlo de todos modos. Es muy sabia para su edad, dijo Carter con una sonrisa triste. Lo ha heredado de ti, respondió Alexandra. Se inclinó sobre la mesa, con la palma de la mano hacia arriba, en señal de ofrenda. No sé qué pasará después. No sé si estamos demasiado destrozados, demasiado dañados, demasiado asustados, pero sé que no quiero marcharme sin intentarlo, sin ser al menos sincera. No había sentido tanto en 3 años y sí, duele, pero también siento que quizá, después de todo, sigo viva. Carter miró su mano, luego su rostro, y vio allí un reflejo de su propia esperanza desesperada. Colocó su mano en la de ella, entrelazando sus dedos, y Bridget se movió entre ellos, murmurando algo en sueños que sonó como, «Te lo dije». La ciudad exterior despertaba, blanca y limpia bajo la nieve recién caída. Y dentro del Rosewood Bistro, dos personas destrozadas se aferraban la una a la otra con la frágil fuerza de quienes han decidido volver a intentarlo. A media mañana las calles eran transitables y la gente comenzó a salir. Carter y Alexandra se quedaron en la entrada del restaurante, con Bridget envuelta en su abrigo, sosteniéndola desnuda. El momento se sentía cargado de posibilidades, con todas las cosas que aún no se habían dicho, todos los miedos que aún no habían vencido. ¿Puedo volver a verte?, preguntó Carter, con palabras torpes pero sinceras. Me refiero a cómo es debido. Sí, dijo Alexandra, y su sonrisa fue la primera verdadera que él había visto en ella. Me gustaría mucho. Bridget tiró del abrigo de Alexandra. ¿Puedes venir a nuestra casa por Navidad? Hacemos copos de nieve de papel. Papá no es muy bueno haciéndolos, pero yo puedo enseñarte. Alexandra se arrodilló para ponerse a la altura de Bridget. Sería un honor para mí hacer copos de nieve contigo. Pasaron 3 días, días durante los cuales Carter y Alexandra se enviaron mensajes con cuidado. Hablaron por teléfono a altas horas de la noche, cuando Bridget dormía, y aprendieron a conocer el dolor y la esperanza del otro. Descubrieron pequeñas cosas, cosas importantes. Carter descubrió que Alexandra tomaba el café solo, pero le encantaba el chocolate caliente con muchos malvaviscos, que había querido ser profesora antes de que la ambición y el desamor la llevaran hacia el éxito empresarial. Alexandra descubrió que Carter cantaba desafinado viejas canciones de rock mientras cocinaba, que guardaba una fotografía de Luisa en su cartera, no por incapacidad para dejarla ir, sino como promesa de no olvidar nunca de dónde venía. Eran cuidadosos el uno con el otro, tiernos, conscientes de que lo que estaban construyendo era frágil y precioso. Y en Nochebuena, exactamente un año después de la tormenta, Alexandra llegó a su pequeño apartamento con una bolsa de materiales para manualidades y un corazón que se sentía peligrosamente abierto. Se había quedado fuera del edificio durante 5 minutos, respirando el aire frío, preparándose mentalmente. Sabía que ese era el momento en el que o bien se lanzaría de nuevo a la posibilidad del amor, o bien se retiraría a la seguridad de la soledad. Eligió lo primero, eligió el valor, eligió la oportunidad de sentirse completa. Carter abrió la puerta con un delantal salpicado de flores, y el apartamento olía a galletas recién horneadas, a canela, a vainilla y a hogar. Bridget chilló y se lanzó hacia Alexandra, que la cogió con una risa que la sorprendió a todas por su alegría. Un sonido tan puro que parecía llenar cada rincón del pequeño espacio.
Pasaron la tarde recortando copos de nieve de papel, cada uno único, cada uno imperfecto, y colgándolos en las ventanas, donde reflejaban la luz del pequeño árbol de Navidad que había en la esquina. El árbol era modesto, de apenas 1,5 metros de altura, decorado con adornos hechos a mano y guirnaldas de palomitas de maíz que Bridget había insistido en hacer ella misma. No se parecía en nada a los elegantes árboles que Alexandra había conocido en su infancia, en los hogares ricos y cuidadosamente decorados. Fue mejor cuando Bridget se quedó dormida en el sofá, envuelta en mantas y abrazando a Astrid. Carter y Alexandra se quedaron junto a la ventana, viendo cómo volvía a nevar, esta vez más suave, más tranquila. He tenido mucho miedo, admitió Carter. Miedo de que dejarte entrar significara dejar ir a Luisa, que estuviera traicionando su memoria. ¿Y ahora? Preguntó Alexandra con delicadeza. Ahora creo que quizá ella querría que volviera a ser feliz, que le diera a Bridget una vida plena, que no pasara el resto de mis días simplemente sobreviviendo. Se volvió hacia Alexandra y le tomó ambas manos. Me haces querer volver a vivir, no solo existir, y eso es aterrador, pero también es lo mejor que he sentido en años. Alexandra apoyó la frente contra la de él. Pasé mucho tiempo pensando que el amor era algo que volvería a destruirme, que confiar en alguien era prepararme para otra traición. Pero contigo es diferente. Siento que tal vez podamos construir algo nuevo a partir de todos nuestros pedazos rotos. Bridget tenía razón, dijo Carter con una suave risa. Esa primera noche, cuando dijo que tú eras la elegida, pensé que solo era una niña haciendo deseos. Pero ella vio lo que yo tenía demasiado miedo de ver. El reloj marcó la medianoche del día de Navidad, llegando con tranquila certeza. Carter acarició el rostro de Alexandra con sus manos callosas y la besó, con ternura, reverencia y llena de promesas. Cuando se separaron, encontraron a Bridget sentada en el sofá, sonriendo somnolienta. Te lo dije, dijo la niña con gran satisfacción. Ella es la indicada, papá. Carter se rió, un sonido de pura felicidad que Alexandra sintió en su pecho como si volviera a casa. La atrajo hacia él mientras Bridget se unía a ellos en la ventana. Los tres se recortaban contra la nieve que caía. Afuera, la ciudad brillaba con las luces navideñas. Pero dentro de ese pequeño apartamento, la verdadera magia era más silenciosa, más profunda. Una familia estaba naciendo de la pena y la esperanza a partes iguales. De dos personas lo suficientemente valientes como para volver a intentarlo. De una niña lo suficientemente sabia como para ver lo que los adultos intentaban negar. Los copos de nieve de papel giraban suavemente en el aire cálido. Cada uno era diferente, cada uno era hermoso, cada uno era un pequeño milagro colgado en la ventana como una promesa de que las cosas rotas, con tiempo, amor y valor, podían volver a estar completas. Y en algún lugar entre el recuerdo y el mañana, Louisa Flynn sonrió, sabiendo que su hija sería la amada, que su marido sería feliz y que el corazón que había dejado atrás había encontrado espacio suficiente para albergar tanto el pasado como el futuro sin perder ninguno de los dos. Diversión.